Voces en Contacto presenta la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Bienvenidas y bienvenidos a Voces en Contacto. Soy Katy Ventura, conductora de este espacio donde tenemos mucho que decir y más cuando son temas muy importantes para la población salvadoreña. Y hoy, con este tema que es la insuficiencia renal en El Salvador, esta crisis de salud abandonada por el gobierno salvadoreño. ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que tenemos que hacer también en nuestras comunidades? Esto lo vamos a platicar con nuestro invitado. Él es José Acosta de Azúcar Amarga. José, qué gusto tenerlo en este espacio. Pues el gusto es mío, de verdad que es un placer estar acá en la cabina de arpas. Así es, un gusto nosotros tenerlo acá y también a nuestra audiencia de la 92.1 FM y de la 106.1 FM en el Bajo Lempa. Hablar sobre este tema es hablar sobre la vida, hablar de las condiciones que tenemos, cómo se encuentra el sistema de salud para todas estas personas que sufren de estos problemas. ¿Qué garantías hay también por parte del gobierno para poder garantizar o tener buenas condiciones? José, ¿cómo se encuentra en este momento? Esta situación sobre la insuficiencia renal en nuestro país. Me gustó su frase, hablar de este tema es hablar de la vida. Y en realidad es literalmente hablar de la vida, ¿verdad? Y cuando la lucha es por la vida, no hay margen de negociación. En esto sí que hay que ir, digamos, a la raíz de los problemas y no cansarse de exigir justicia en esta situación, porque es un tema verdaderamente dramático. O sea, mire, esto es un drama lo que miles de familias en este país están sufriendo debido a este fenómeno. O sea, hay toda una generación de campesinos y campesinas que está muriendo a causa de la insuficiencia renal crónica. Es un fenómeno que se ha incrementado por mucho en los últimos años y lo más preocupante es que pareciera que no le importa eso a las instituciones del Estado responsables de velar por la salud de la población. Los datos están ahí, los números no mienten y el Ministerio de Salud los conoce. O sea, documentos del mismo Ministerio de Salud establecen que de 2015 a 2020 pasamos de 45 muertes a 70 muertes por cada 100.000 habitantes de esta enfermedad. Y entonces, es un fenómeno preocupante, es la segunda causa de muerte en el país, ¿verdad? Y cuando uno revisa las estadísticas de quiénes son las personas que están muriendo, pues básicamente son campesinos, campesinas, sobre todo hombres, la mayoría de hombres en edades entre los 18 y los 35 años, ¿verdad? Gente que está teniendo contacto con los agroquímicos. Nosotros, en este esfuerzo que le denominamos campaña Azúcar Amarga, donde habemos unas diez organizaciones, más o menos unas 100 comunidades participando, no tenemos dudas de que esto tiene que ver con el uso de agroquímicos. O sea, las cantidades de agroquímicos que se están importando cada año y que se están utilizando en la agricultura, pues son impresionantes, ¿verdad? Y cualquier cantidad de agroquímicos que se importa son agroquímicos que quedan en el medio ambiente salvadoreño, en los ecosistemas, porque estos son productos que no se disuelven, ¿verdad? Entonces, uno no los ve, o sea, el campesino los aplica, pero sus residuos quedan en los ecosistemas, en el agua, en los bosques, pues en las mismas comunidades que están, digamos, expuestas a este tipo de prácticas. Entonces es una situación muy dramática, diría yo, muy, muy compleja, muy complicada, y el hecho de que el Estado salvadoreño no esté asumiendo la responsabilidad que constitucionalmente le compete, pues lo vuelve más complicado todavía.
Es bien, como se dice, una situación bastante dramática cuando no se tienen condiciones en este país y lo único que queda es la organización por parte de las comunidades. Pero también estamos hablando de este problema que se da en diferentes comunidades como en el Bajo Lempa, cómo se encuentra también esto en la zona de Suchitoto, también se tiene un registro de altos los números de esta insuficiencia renal. Cuando hablamos de esto, ¿qué tipo de tóxicos se están implementando más en este periodo que estamos de la quema de caña? Entonces, ¿cómo es este proceso, don José, para tener estos impactos? Solo dígame, José, me hace sentir así viejito. Si me dice, o sea, Okey, José. no, José, sí, suena mejor. Am, Esta es una buena pregunta, Katy. Hay que decir que es un tema poco investigado. Las investigaciones bueno, en cualquier materia, son procesos que requieren recursos y muchas veces las ONGs, nuestros presupuestos son limitados y las comunidades menos que van a tener los recursos. Y quien los tiene, pues no se toma esa tarea de investigar. Sin embargo, con presupuestos limitados, nuestra organización el año pasado llevó a cabo un estudio en la zona del Bajo Lempa. Aquí tengo un Mm, reporte de ese estudio. Esto lo podemos encontrar en el sitio web de nuestras organizaciones. Am, Le denominamos percepción de la población del Bajo Lempa Jiquilisco sobre los efectos del monocultivo de caña de azúcar. Hay que decir que en esta región del país se está dedicando bastante tierra al cultivo de caña y en el cultivo de caña se están utilizando por lo menos 11 agroquímicos peligrosos. Quizás de los que más se usan, de los más populares es el paraquat y el glifosato. En otras partes del mundo hay montañas de documentos escritos, pero millones de páginas escritas de diferentes investigaciones que demuestran lo peligroso que son estos agroquímicos para el medio ambiente y sobre todo para la salud de la población. Entonces, en esta región del Bajo Lempa, y no solo en el Bajo Lempa, sino que en toda la franja costera del país, se está cultivando bastante caña de azúcar y aquí se utilizan bastantes agroquímicos. Es preocupante que uno de los principales métodos para la aplicación de los agroquímicos es el método aéreo. Antes se usaban avionetas, después ujú. helicópteros, ahora están usando drones, pero la práctica es la misma, o sea, el riego aéreo. Cuando se aplican agroquímicos vía aérea, la mayor parte de estos venenos terminan en zonas no deseadas, es decir, se desea que terminen en el cultivo, ¿verdad? Para eso se aplican, pero el arrastre del viento pues lo lleva a otros sitios, los bosques de manglar, a las fuentes de agua, a las mismas viviendas de las familias campesinas y esto es una situación bien preocupante, quizás uno de los principales problemas asociados al cultivo de caña de azúcar. Nosotros en este reporte, este es un estudio de tipo cuantitativo y es un estudio de campo, entonces tomamos una muestra en 19 comunidades del Bajo Lempa de 456 familias, o sea, fuimos a las casas de estas 456 familias, hicimos una encuesta. Hicimos una encuesta que tenía una serie de preguntas. Una de esas preguntas fue, ¿tiene usted algún miembro de su familia padeciendo la enfermedad renal crónica? El 27% de estas 456 familias respondieron que sí. Ese es un dato bien alarmante. Ujú. O sea, es un dato súper alto, súper Dato que alto. también conoce el Ministerio de Salud. Pues debería de conocerlo o incluso ellos deben tener información más precisa de todos estos temas porque son a las unidades de salud y a los centros hospitalarios de la red pública donde la gente acude, ¿verdad? Ujú. Entonces ellos hacen un registro, supondría yo, ¿verdad? Entonces es un fenómeno bastante alto que está generando también una demanda en el Ministerio de Salud, en toda la red pública del sistema de salud. Y el sistema de salud no está respondiendo a las necesidades de estas personas. Y esa es una situación bastante preocupante. Bueno, antes respondía, no, nunca. Es decir, no es que antes era un ministerio de salud eficiente y súper amable con la gente. No, no, no. Siempre han habido dificultades en este tema. Pero mire, ahora
es mucho más lamentable, es mucho más preocupante. El presupuesto del Ministerio de Salud para este 2025 se redujo en 90.8 millones de dólares. Entonces, la demanda de personas con insuficiencia renal está creciendo porque el problema está Ujú. incrementando y los datos lo dicen. Y la respuesta del Ministerio de Salud, los recursos del Ministerio de Salud se están reduciendo. Entonces, se combinan dos variables que vuelven más dramática la situación. Y cuando tenemos todo esto, José, entonces, ¿quiénes son los principales afectados? Porque al parecer, si no hay una apuesta por parte del Ministerio de Salud, no hay una apuesta por parte de este gobierno, entonces, ¿quiénes son los afectados de todo esto? Las mismas personas que siempre han sido afectadas. O sea, eso es una cosa eh, súper triste, pero es la realidad. O sea, es la misma gente pobre. O sea, la gente que sufre este fenómeno es la gente históricamente abandonada, es la gente más enferma, más vulnerable, más pobre, eh, y siempre ha sido así. El cultivo de caña de azúcar es una industria rentable. O sea, aquí se producen alrededor de 17 millones de quintales de azúcar cada año. Eso deja unos 200 millones de dólares en las bolsas de los cultivadores de caña y quienes procesan la caña para convertirla en azúcar, ¿verdad? Además, generan electricidad con los desechos de la caña, producen 54 millones de melaza que también la venden. Es decir, es un negocio redondo. Entonces, Unos con dinero y otros con enfermedades. es cierto, entonces la caña de azúcar deja dinero, pero ese dinero se queda en pocas manos. Y la gente que sufre los impactos es la gente más enferma, más vulnerable, más abandonada. Am, eso es una realidad, eso es una realidad. Y cuando la gente manifiesta, protesta por esta realidad dramática que está viviendo, simplemente las instituciones del Estado le cierran las puertas. Porque aquí hay que decir, o sea, nosotros hemos acompañado a estas comunidades al Ministerio de Agricultura, porque el Ministerio de Agricultura tiene competencia en el tema, Ujú. tiene que ver con agricultura, pues le hemos acompañado al Ministerio de Medio Ambiente porque se está violando la ley de medio ambiente y con total impunidad. Hemos acompañado a la Asamblea Legislativa para pedir que se prohíba el riego aéreo de agroquímicos. Y la semana pasada fuimos con un grupo de pacientes de enfermedad renal al Ministerio de Salud a dejar una carta para pedir al ministro de Salud que, pues, que mejore la atención a esta población. Y simplemente nos cerraron las puertas. Entonces José, da tristeza. vamos a hacer una pausa porque quiero que tengamos el espacio suficiente para hablar sobre estas respuestas que se tienen por parte de las instituciones que deberían de estar velando por cada una de estas personas, los problemas que tenemos y también qué impactos genera todo esto. Vamos a hacer esta pausa, pero ya regresamos con más información en este espacio donde estamos hablando con José sobre la crisis que tenemos con la insuficiencia renal y las pocas apuestas o garantías por parte del gobierno. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hola, te queremos contar cuál es la importancia de las radios comunitarias y su papel fundamental en la libertad de expresión. Las radios comunitarias son mucho más que estaciones de radio. Son un pilar de nuestras comunidades, donde cada voz cuenta y cada opinión importa. En las radios comunitarias, la libertad de expresión florece.
Se promueven debates abiertos, se comparten historias locales y se da visibilidad a temas que a menudo no tienen espacio en los medios tradicionales. Las radios comunitarias permiten que las comunidades se conecten, se informen y se empoderen. A través de ellas, la gente puede participar y expresar sus preocupaciones libremente. Al apoyar las radios comunitarias, estás defendiendo la libertad de expresión, estás garantizando que cada voz tenga un espacio y que cada historia pueda ser escuchada. Así que, la próxima vez que escuches o veas contenidos de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar tus derechos fundamentales. Tu voz y la de tu comunidad merecen ser escuchadas. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Seguimos en Voces en Contacto y estamos hablando sobre estos impactos que genera la insuficiencia renal en El Salvador y también cómo lo están viviendo las comunidades. Conmigo está José Acosta, por parte, ¿verdad?, de la campaña Azúcar Amarga y cómo se está manejando esto. El pasado o recientemente se conmemoraba, ¿verdad?, un día muy importante y es el Día Internacional del Riñón, ¿verdad? Una fecha que es muy significativa en El Salvador, pero que también para ustedes, ¿verdad? Dentro de las organizaciones, el seguir defendiendo el tema de la salud, de cómo está, y es lo que usted mencionaba antes del corte, llegar a una institución que debe de velar por los derechos fundamentales, le cierran las puertas, José, ¿qué impactos genera esto cuando los problemas los tenemos día con día y no hay una respuesta clara por parte de una institución? Sí, eso es un tema bien importante, pero al respecto hay que decir de que el Estado nunca ha tenido las puertas abiertas a la gente, ¿verdad? Eh, Cualquier conquista, cualquier logro ha sido producto del esfuerzo, o sea, de la lucha constante para la sociedad civil, para las comunidades. Nunca ha sido fácil esta situación, ¿verdad? Sin embargo, eso no debe desanimarnos. O sea, las conquistas sociales no son concesiones de los gobiernos ni es algo que caiga del cielo. Mm. Es un logro de la gente, ¿verdad? Y por eso hay que estar organizados y hay que movilizarse. Am, Decía en el segmento anterior que pues hemos hecho actividades de protesta ya en repetidas oportunidades. Hemos ido a la Asamblea Legislativa, hemos ido al Ministerio de Medio Ambiente, bueno, a varios ministerios. Y la semana pasada pues llegamos al Ministerio de Salud con la intención de hacer llegar una carta al ministro. No teníamos la expectativa que nos iba a recibir, ¿verdad? Estamos claros de eso. Sin embargo, nunca pensamos que nos iban a cerrar las puertas. Creímos que por lo menos en la recepción de la institución nos iban a atender la carta y pues ya. Em, Sin embargo, no fue así. Quiero decir que eso no nos quita los ánimos. O sea, eso no nos desanima, ¿verdad? Porque, como bien decía usted al principio, esto es luchar por la vida, ¿verdad? Y cuando la lucha es por la vida, cualquier esfuerzo vale la pena. ¿Qué Entonces, decía esa carta, José? Eso que le iban a presentar al ministro Francisco Alaví. bueno, la carta hacía un planteamiento, o mejor dicho, hace un planteamiento, porque es una carta vigente, de cómo está el panorama, cómo está la situación, algunos datos que ya hemos conversado, Mm. ¿verdad? Y también planteaba por lo menos tres demandas, ¿verdad? Tres demandas concretas. Uno es que se mejore la atención a los pacientes de la enfermedad renal, que haya una atención de calidad y con calidez, ¿verdad? Y eso pasa por un incremento de los recursos para el Ministerio de Salud, ¿verdad? Específicamente para la red de hospitales del sistema público de salud, recursos como más personal. O sea, este país no cuenta con suficientes médicos nefrólogos en el sistema público, ¿verdad?
Hay médicos nefrólogos en el sistema privado, pero ya le cuento lo que eso significa en términos de costos económicos. Eso no es accesible para la gran mayoría de pacientes. Tampoco la red de hospitales cuenta con todos los insumos y todos los Ujú. medicamentos que estos pacientes requieren. Hay medicamentos que los requieren de por vida, ¿verdad? Y muchas veces tienen que comprarlo porque pues el sistema no los tiene disponibles, no siempre, ¿verdad? Em, los mismos equipos, o sea, para practicarse una diálisis, una hemodiálisis, necesita una máquina, un equipo, y no hay suficientes equipos en relación a la demanda que se tiene. Entonces, un poco por ahí iba la primera demanda, que se incrementen estos recursos para mejorar la atención a las personas enfermas de los riñones. Una segunda demanda tiene que ver con el tema de la minería. Claro, ustedes ya han abordado ese tema con gente conocedora de la materia, pero está bastante claro que cualquier proyecto de explotación minera vendría a incrementar los problemas de salud en este Ujú. país. O sea, Malas condiciones que tenemos en este momento, que ustedes mismos lo han estado viviendo. por supuesto, o sea, el presidente Bukele dijo en algún momento que pues somos el único país donde no hay minería. Pues sí, pero una cosa es la minería en Perú, en Bolivia, en Chile, donde se puede hacer explotación minera en territorios despoblados prácticamente, a la mitad del desierto, qué sé yo. Pero acá hay gente viviendo en todos lados, ¿verdad? Acá tenemos 360 ríos, algunos ya muriendo, pero ahí están. Entonces, somos un territorio densamente poblado con un ecosistema bien frágil, con una población bastante enferma, y cualquier proyecto de minería viene a incrementar todo ese menú de problemas que ya tenemos. Entonces, estamos en la carta pidiendo a que el Ministerio de Salud se pronuncie públicamente en contra de la minería porque proyectos de este tipo tienen una repercusión negativa en la salud de la población. Y una tercera demanda tiene que ver con una política más de mediano y largo plazo de parte del Ministerio de Salud orientada a atender esta problemática. Y eso pasa por investigar. Investigar. Nosotros se nos ha cuestionado un par de veces que hablamos de este tema y lo atribuimos a los agroquímicos y no nos consta. O sea, no hay una investigación que lo determine, ¿verdad? Sin embargo, quien debe hacer ese tipo de investigaciones es el Ministerio de Salud, o sea, es el mismo gobierno. O sea, investigar qué es lo que está pasando, porque de incrementarse el problema, se ha incrementado. Ujú. Eso no se discute, eso ellos no lo discuten. Los mismos datos del ministerio son los que nosotros tomamos para denunciar esta problemática. Entonces, si objetivamente hay un fenómeno que se está incrementando en términos de la morbilidad y la mortalidad, pues corresponde investigar. O sea, urge determinar las causas, pero no solo para conocer las causas, sino para intervenir y tratar de modificar, de cambiar esa realidad. O sea, nosotros estamos bastante convencidos que esto tiene que ver con el uso de agroquímicos, como decía al principio. No descartamos, obviamente, que hayan otros fenómenos, otras causas, o sea, la diabetes, la hipertensión. ah, Pero lo más fuerte es el uso de agroquímicos. sí, yo he estado como revisando datos, buscando información, y hay unos datos del Seguro Social que llaman la atención. Eh, Ellos en el 2023 registraron un poco más de 3.000 casos, nuevos casos de personas padeciendo esta enfermedad. En dos Y mil en veintitrés. 2023. Entonces, y ellos, pero el dato revelador para mí es que de esa cantidad, no recuerdo exactamente, he creado 3.500, 3.600 por ahí. Pero el caso es que de esa cantidad, y ese dato sí lo recuerdo, 2.700 dicen ellos que son de causas no determinadas. Es decir, el 70% de los casos que ellos registraron en 2023 lo atribuyen a causas no determinadas. Es decir, no es por diabetes, no es por hipertensión, no es porque la gente no toma suficiente agua.
esas causas están registradas en el otro 30%. Entonces, hay que investigar y establecer con claridad qué es lo que está pasando y sobre todo una tendencia de cómo abordar esta situación. Y eso pasa por una política de parte del Estado. Me parece muy importante cuando se tienen tres demandas muy fundamentales y la respuesta que se tiene también por parte de este gobierno, por parte de este ministerio de también, es cerrar las puertas a estas personas y a estas comunidades que sufren esta enfermedad. Pero también es importante, José, mencionar las condiciones que tenemos en las comunidades. Si bien es cierto, contamos con hospitales, pero no tenemos acceso a a un tratamiento digno, no tenemos acceso a medicamentos, pero también cómo se complica esto para estas personas que por sus enfermedades las oportunidades también se cortan y que tienen que trasladarse desde, por ejemplo, desde Usulután hasta San Salvador para poder tener un tratamiento o venir de otras comunidades donde no se tiene transporte, donde los ecos familiares también se han venido cerrando, donde no cuentan con un centro de atención cercano. Entonces, ese trayecto, ¿cómo complica también a estas personas que no tienen los recursos para poder mitigar todo lo que pasa? Am, muy bien su análisis, Katy, porque en realidad el, este fenómeno tiene como varias aristas, ¿verdad? Ujú. Uno, lo fundamental es el padecimiento en sí, es la enfermedad en sí, pero esa enfermedad se sufre mucho más cuando todas esas variables que están alrededor son adversas, ¿verdad? Y eso usted ya lo ha mencionado. En primer lugar, el tema económico. O sea, aquí estamos hablando de gente pobre, o sea, gente que vive en la zona rural, gente que apenas tiene para el pasaje, para un plato de comida, para asistir a un centro de salud. Eh, Estamos hablando de gente que por su misma condición ya no tiene acceso a un empleo, ¿verdad? Ya no puede optar a un empleo, que dicho sea de paso, el empleo en este país precario, ¿verdad? Y ese es otro problema, otro tema que a lo mejor en otra entrevista usted la puede abordar con gente más conocedora. Em, pero volviendo al punto, el tema de el acceso en términos de la cercanía, ¿verdad? Ujú. Em, Eso también es un problema. Mucha gente tiene que viajar hasta 2, 3 horas desde su comunidad de origen hasta el centro de salud más cercano y muchas veces no reciben un trato adecuado. Entonces, el esfuerzo que la gente tiene que hacer, no solo económico, sino también físico, porque por su misma situación de vulnerabilidad, pues es difícil, ¿verdad? Ese tipo de movilización. Muchas veces la gente tiene que contratar un transporte privado. Complicado, es complicado. En la zona del Bajo Lempa, del lado de Jiquilisco, allí por el 2011, el Ministerio de Salud, en los tiempos de la doctora am, María Isabel Rodríguez, se hizo una investigación que se le llamó el Nefrolempa, creo que Ujú. como entre 2009 y 2011 por ahí. A raíz de eso, se prometió a las comunidades un centro médico y que ya no iban a viajar tan lejos, sino que ahí mismo se podían practicar la diálisis y la hemodiálisis. Efectivamente, se construyó una infraestructura y se puso en funcionamiento un centro médico en la comunidad Ciudad Romero, más o menos en la zona céntrica del Bajo Lempa del lado de Jiquilisco. Pero nunca llegaron las máquinas, los equipos, los insumos para que estos pacientes pudieran ahí practicarse la diálisis y la hemodiálisis, todavía lo está esperando la gente, ¿verdad? Ahí está el centro médico, funciona, pero no atiende la demanda de pacientes con enfermedad renal crónica. Tienen que viajar hasta Usulután, en algunos casos a San Miguel. Entonces es un verdadero drama. Aquí urge que de parte del ministerio, pues tome cartas en el asunto y que no tanto por la carta, por la petición nuestra, sino más bien porque es un drama que la gente
está Y es viviendo algo también, José, que por no es de ahorita. conciencia, por humanidad, por lo que sea, pero tiene que hacerse algo. Y no, y cuando estamos viendo también que los problemas cada vez son más complicados, esto no es de ahorita, como le mencionaba, sino que son de muchos años que vienen este problema, pero que hoy, hasta con un presupuesto menor para este 2025 con el tema de salud, esto también se complica más para la población salvadoreña. José, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos iremos cerrando este espacio de entrevista con los impactos para las comunidades y también qué es lo que tenemos que hacer desde nuestras posibilidades, lo que tenemos en los territorios para poder enfrentar estas problemáticas por parte del gobierno. Hacemos esta pausa y ya regresamos. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hoy te contaremos cómo las radios comunitarias impulsan el desarrollo de nuestras comunidades. Las radios comunitarias son una plataforma vital para emprendimientos locales, ya sea de juventudes o mujeres. Ofrecen visibilidad y apoyo para que estas iniciativas puedan crecer y prosperar. Las radios comunitarias también dinamizan la economía, promoviendo eventos y ferias, fomentando el comercio local y creando oportunidades para que los negocios crezcan. Además, juegan un papel crucial en la educación. A través de campañas informativas y programas educativos, brindan conocimientos sobre salud, medio ambiente, equidad de género, organización social y derechos humanos. Los medios comunitarios son escuelas de la vida, donde niñas, niños y juventudes aprenden sobre medios y comunicación y adquieren habilidades que les servirán toda la vida. Las radios comunitarias colaboran para resolver los problemas que se viven en las comunidades, como falta de agua potable, mal estado de las calles, problemas de recolección de basura, falta de medicamentos en las unidades de salud y otros, para buscar mejorar la calidad de vida de todas y todos. La próxima vez que escuches o veas contenido de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar el crecimiento y desarrollo de tu comunidad. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Seguimos en este espacio hablando sobre la insuficiencia renal en El Salvador, una crisis también de salud abandonada por el gobierno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotras y nosotros en las comunidades cuando tenemos un presupuesto menor en el sector de salud para este 2025 y tener también instituciones que no están respondiendo a este tipo de problemas, como lo menciona José, de la insuficiencia renal? José, tener todos estos problemas que hemos venido hablando, ¿verdad? Que ya usted mencionaba que la tasa de muertos de 45 ha pasado a 70 por cada más o menos 100.000 habitantes. Cuando tenemos cifras así muy exactas, ¿qué implica también para El Salvador, para esas comunidades, tener un gobierno que parece no gobernar para ellas? Este es un tema que da para una reflexión más profunda, que no nos van a alcanzar los minutos que nos quedan, pero brevemente quiero contar una anécdota. Ok, Hace un par de meses tuvimos una conferencia de prensa para presentar una ley con la cual queremos solicitar a la Asamblea Legislativa la prohibición de 5 agroquímicos. Entonces estábamos presentando la ley. Y un periodista preguntó, ¿qué les hace pensar a ustedes que en estas condiciones, con este gobierno, con esta Asamblea, esa ley va a tener alguna probabilidad de éxito, alguna viabilidad? Entonces yo le digo, es posible que si presentamos la ley, pues no tengamos ningún éxito. Es posible que no logremos nada.
que fracasemos, pero si dejamos de hacerlo, ya fracasamos. Entonces, ese es el asunto. La situación es bastante adversa. Ujú. Sin embargo, entre más adversa es la situación, más energía y más esfuerzo hay que poner en la lucha. Y estos son procesos de largo plazo, ¿verdad? Y no nos vamos a desanimar porque fuimos a dejar una carta y no nos la recibieron. No, o sea, al contrario, eso nos tiene que animar, nos tiene que dar como más indignación para continuar este tipo este tipo de demandas, porque pues es necesario, o sea, es necesario. Si no se están atendiendo los problemas y la gente está muriendo, pues vale la pena, ¿verdad? Es decir, si hay casi que nos están obligando a morir en un hospital o morir en la calle luchando. Entonces, hay que morir en la calle luchando o donde sea que haya que luchar. Entonces aquí el llamado es para que las comunidades sigan organizándose, para que las ONG sigamos trabajando, acompañando a estas comunidades con la mayor energía y la mayor responsabilidad que podamos, ¿verdad? El llamado es también para toda la población, para las universidades, las iglesias, los medios de comunicación, para acompañar también este tipo de lucha de las víctimas de esta enfermedad. De hecho, yo lo decía en una rueda de prensa el jueves pasado, que hay un sector de la sociedad que tiene un papel importante en esto y que a veces nosotros mismos hacemos que pase desapercibido, y es la prensa, o sea, los medios de comunicación. Ustedes, o sea, el trabajo de ustedes es fundamental para llevar estas voces a que tengan mayor alcance. Sin embargo, muchas veces la prensa está ahí y nosotros ya lo vemos como algo cotidiano, algo normal, pero no, hay que reconocer también ese esfuerzo y animar también a los compañeros, compañeras periodistas como usted a- a continuar y a motivarnos entre nosotros, porque a veces también uno se desmotiva cuando no hay una respuesta. Pero así es. O sea, estos esfuerzos, estos procesos, así son. Y uno tiene que comprenderlos así. Hace más de 500 años, un filósofo italiano llamado Antonio Gramsci, desde la cárcel escribió una carta a sus antiguos compañeros de sindicato en la que decía un pensamiento muy bonito, ¿verdad? Muy conocido. Y les decía, indígnense porque necesitamos toda nuestra motivación. O sea, es indignante cómo este gobierno está tratando a la gente más vulnerable, más enferma. Eso tiene que indignarnos. Y también decía Antonio Gramsci, organícense porque necesitamos toda nuestra fuerza. Y estudien porque necesitamos toda nuestra inteligencia. Entonces, hace más de 500 años ya había un llamado de este tipo y eso sigue vigente todavía. Entonces, hay que indignarse de ver lo que la gente que está sufriendo está aguantando o le está tocando aguantar. También hay que estudiar, hay que aprender más sobre todos estos temas y sobre todo hay que organizarse, porque la organización es la que hace la fuerza y eso es la clave del éxito en cualquier conquista social. Ok, José, es bastante complejo hablar sobre este tema tan importante que es la insuficiencia renal en El Salvador y también las implicaciones que esto tiene para las comunidades más afectadas cuando estamos hablando de esta gran problemática. Entonces, José, para ir cerrando también este espacio, usted hace un llamado de acción también por parte de la población, por parte de las comunidades y por parte de este gobierno. Pero entonces, ¿qué podemos decir acá con esa pequeña reflexión y lo que usted mencionaba? Entonces, este gobierno le está apostando más a estas empresas por garantizar más dinero que a estas comunidades, que lo que les está quedando son enfermedades. Y aquí retomamos el tema de la minería metálica, que es un proyecto también de muerte para las comunidades cuando hablamos de contaminación para el agua y que esto también provoca insuficiencia. Cuando yo era adolescente, estudié un curso de ilusionismo. Lo que hacen los magos de sacar un conejo de un sombrero, ese tipo. Sí, no aprendí, ¿verdad? Pero recuerdo una frase que decía el maestro. Decía, si quieres saber dónde está el secreto, no vea la mano
que el mago enseña, vea la mano que el mago esconde. Ujú. Así funcionan también las cosas en la política. O sea, el gobierno muestra una cara, ¿verdad? Y esconde otra. Y esconde una mano donde están los verdaderos intereses. Y no hay duda que los intereses de este gobierno no son en función de la gente más vulnerable. Eso es claro. O sea, si fuese así, ya hubiésemos visto otro tipo de políticas, otro tipo de inversión social. Pero aquí se le están quitando 90.8 millones al Ministerio de Salud, se le están quitando 43 millones al Ministerio de Educación y se está fortaleciendo la policía y la Fuerza Armada. Entonces, donde están los recursos, allí uno puede ver dónde están las prioridades. ¿Qué Este, objetivo cree usted que tiene esto de darle más poder a los que tienen poder? el objetivo en la política, el objetivo de todo político es perpetuarse en el poder. Es acumular todo el poder que pueda y permanecer en el poder todo el tiempo que pueda. Ese es el propósito. Y obviamente que para permanecer en el poder hay que tener de su lado la fuerza militar y policial y de su lado el poder económico, ¿verdad? Esa es la clave. Pero la gente tiene que entender eso y tiene que seguir organizándose, tiene que seguir luchando. Ese es el llamado. Ok, y también un llamado para estas comunidades, para estas personas que están con estas enfermedades, que todavía no se suman a esta lucha, de poder exigir también un derecho digno, ¿verdad? El derecho a la salud, que sea respetado por parte del Ministerio de Salud, por todas estas instituciones que deben de velar por ellos. Sí, por supuesto, nada va a cambiar si las víctimas y las personas que estamos sufriendo este tipo de problemas no reaccionamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que juntarnos con otros, tenemos que organizarnos y tenemos que continuar en estos esfuerzos de movilización en función de hacer cambios, de ir transformando poco a poco esa realidad. Y no quiero terminar sin agradecer el espacio que esta gran red de radios comunitarias, pues nos genera porque es importante el papel de los medios de comunicación, decía. Y creo que también las comunidades y la sociedad en general tenemos la responsabilidad y la tarea de cuidar a estos medios de comunicación, de cuidar a una radio comunitaria que apenas va sobreviviendo con pocos recursos, pero ahí están haciendo una labor también en función de todos estos temas que estamos hablando y que desde las comunidades tenemos que apoyar con nuestros esfuerzos, con lo poco que podamos, todo este trabajo, ¿verdad? Porque esa es la esperanza en este país. O sea, si esas voces se callan, entonces ahí sí ya estamos perdidos. Ok, José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio entonces. Y también a nuestra audiencia, la 92.1 FM y la 106.1 FM en el Bajo Lempa. Agradecemos también por haber compartido con nosotros y estar pendiente de este tipo de temas que traemos sobre la mesa. Hablar sobre la insuficiencia renal es hablar sobre la vida de estas comunidades, es hablar de la vida de estas personas que sufren una enfermedad que para el Estado, para que este gobierno lo está omitiendo y que parece no ser importante cuando tenemos altos números de estos casos. Agradecemos a don José y también a ustedes que han estado con nosotros. Esto ha sido todo para este día en Voces en Contacto, pero queremos invitarlas e invitarlos a que sigan pendientes siempre de los espacios de ARPAS para conocer qué pasa a nivel nacional y también a nivel internacional. Y como decimos siempre, decimos no a la minería y sí a la vida. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña.